Bienvenidos a la lección número 4 de Casa sobre la Roca. El día de hoy veremos el objetivo número 3, una dieta deficitaria. El objetivo número 3 tiene que ver con que nosotros al finalizar esta lección del día de hoy podamos explicar por qué parece evidente en 1 Corintios 3, 1 y 2 que la negligencia de los propios creyentes había causado su carencia en la dieta espiritual. Quizás podemos ir a ver lo que dice 1 Corintios 3, 1 y 2. Y dice 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces ahí podemos ver, dice que que el apóstol Pablo no pude hablarles a los hermanos de Corinto como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y no les pudo dar, dice, comida sólida porque no eran capaces todavía y no son capaces, dice, de poder retener esta palabra. Hay un dicho en numerosas culturas que dice, la gente se convierte en lo que come. O entre nosotros, en nuestro medio, decimos, somos lo que comemos. Es importante no solamente cuánto se come, sino qué es lo que se come. Algunos alimentos contienen sustancias que solamente producen grasa y de esto sabemos mucho, ¿no? De esos alimentos, todo lo que son fritos. Quizás muchos de ustedes pueden sentirse un poco como que dicen, pero pues ya lo sabía, ¿no? Pero a veces son los alimentos que más consumimos, como las pizzas, por ejemplo, las hamburguesas, las papas fritas. Entonces, algunos de estos alimentos solamente nos producen grasa y no la energía o la proteína que necesitamos. Otros alimentos son excelentes para reponer fuerzas y energía. El crecimiento espiritual se ve limitado por nuestra dieta espiritual. En cierta medida ya hemos visto algo de esto en la lección número 3. El creyente recién nacido ha de desear la leche espiritual, pero para poder crecer, el creyente debe pasar de la leche al alimento sólido. Ustedes saben que cuando un niño nace, su madre le alimenta, ¿no? Con la leche materna. Y bueno, claro, los primeros días son vitales para esto, pero ya conforme van pasando los meses, ya pues la alimentación va a ir cambiando. Entonces, es lo mismo que pasa con un nuevo cristiano o con un recién convertido, recién nacido, que desea la leche espiritual, pero para poder crecer necesita la leche, mejor dicho, el alimento sólido. Entonces tiene que pasar de la leche al alimento sólido. Observemos en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Ya lo habíamos estado viendo este pasaje. Vamos a recordarlo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero la parte que golpea muy fuerte es la primera oración, porque dice, porque debiendo ser ya maestros. O sea, es como que, bueno, es como que ahorita, ¿no? O sea, alguna vez yo he dicho, o sea, no toda nuestra vida podemos querer permanecer en la escuela. Si les pregunto cuántos quisieran volver a su tiempo de escolar y de colegial, tal vez muchos de ustedes levantarían sus manos porque era como que no había responsabilidades muy importantes, era como que parecía que la vida no avanzaba tan rápido, etcétera. Pero nos hemos tenido que graduar, hemos salido bachilleres y ahora sí vamos a volver al colegio o a la escuela es como profesores, pero no podríamos volver siendo ya adultos o habiendo terminado, sería difícil. Pero dicen muchos de los creyentes en Hebreos ya debían ser capaces de ser maestros.
sin embargo se habían estancado. Por eso dice, observemos en Hebreos 5:12, que si los creyentes estuvieran progresando, serían capaces de ser maestros. En lugar de ello, tienen necesidad de maestros. O sea, si no llegan a ser maestros, entonces necesitan de maestros. No estaban en condiciones de ingerir comidas sólidas, digerir directamente la verdad, sino que tenían que tomar leche. Es como decir que alguien había comido por ellos de antemano, o sea, una comida digerida, y después de eso ellos recién podían alimentarse de esto. Alguien tenía que estudiar la verdad de Dios en la escritura, aprender de Dios en oración y luego preparar su propia mente y espíritu para enseñarles a un nivel tal que pudieran aprender. Entonces, ahí podemos ver un poco la diferencia y mi deseo, nuestro deseo es que ustedes lleguen a ser maestros, ¿no? Por eso el apóstol Pablo enfatiza, habiendo ustedes, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, las primeras cosas, ¿no? Entonces, y ahí ustedes pueden notar la diferencia, ¿no? Que, que nosotros muchas veces no damos ese paso, no decidimos avanzar y por lo tanto nos estancamos y necesitamos de que alguien nos enseñe para poder crecer. Y en Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, tenemos mucho que decir, hay mucho que se les quisiera enseñar, les estaba diciendo el apóstol, pero es difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. La enseñanza total de la doctrina cristiana de ninguna manera es cosa fácil de entender. No puede ser captada ni aprendida en un solo día. El creyente a menudo evita enseñar lo que le resulta difícil. Los mismos rechazos se observan en los bebés. Al bebé no le gusta cuando la madre deja de alimentarlo con leche e insiste en hacerle comer alimentos sólidos, ¿no? O sea, como que el bebé se acostumbra nada más a la leche materna y es por eso que muchas veces cuando ya la mamá le está queriendo dar algún alimento sólido, algún plátano, qué sé yo, como puré, entonces él como que no lo acepta al principio y como que insiste en querer seguir bebiendo la leche materna, pero la madre dice, sabe muy bien que para el niño ese es el paso a dar para garantizar su crecimiento. O sea, si el niño no da ese paso, si el niño no se anima a comer ese alimento sólido, no va a poder crecer. Por eso es importante que pueda dar ese paso. Y muchos de nosotros también tenemos que dar ese paso. Hemos probado nuestro deseo de alcanzar la madurez espiritual, pero eso no lo hace fácil. Bueno, o sea, hace rato preguntaba y decía, ¿cuántos de ustedes anhelan crecer o desean? Y creo que todos hemos dicho que sí, pero solamente el hecho de desear no es una cosa fácil, dice. ¿Verdad? Veremos en el transcurso de las lecciones posteriores que para el creyente el alimento sólido significa, aquí hay 4 cosas que significan el alimento sólido. Uno, avanzar de principios cristianos básicos a conceptos más difíciles. Entonces, ese pasito de dar, de saltar de los principios básicos a conceptos más difíciles. Otra cosa que significa el alimento sólido es aprender a conocer la diferencia entre el bien y el mal, o sea, que podamos discernir lo bueno y lo malo. Y el tercer significado de alimento sólido es que aceptamos responsabilidades. Porque muchas veces un cristiano nuevo no quiere aceptar las responsabilidades porque se siente que todavía puede fallar, siente que no está capacitado, siente
que no está totalmente decidido de seguir el camino cristiano, entonces no acepta responsabilidades. Pero ya cuando un cristiano maduro o está comiendo alimentos sólidos es que acepta responsabilidades. Y número 4, dice, el alimento sólido significa formar el carácter cristiano en su vida. Para todo esto es necesario dirigir la vista a Dios en busca de ayuda sobrenatural y ejercitar nuestra propia voluntad. Aplicación número 11. En 1 Corintios 3, 1 al 2, parece evidente que los creyentes debían haber podido digerir un alimento espiritual sólido y que Pablo, por lo tanto, lamenta tener que alimentarlos con leche. ¿Cuál fue la razón de alimentarlos con leche? Según el versículo 12, a ver, vamos a leer 1 Corintios 3:12. Dice, y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, lo que aquí está diciendo es que tal vez la razón de no alimentarlos con leche es que no podían, que dice que no estaban preparados para el alimento sólido de una enseñanza bíblica madura. Y pues posiblemente en este sentido, eh, no, bueno, esto creo que está mal, es el versículo 2, tendría que ser, 1 Corintios 3, 1 y 2. Vamos a leer, la respuesta sería el 2. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, no eran capaces, no estaban preparados, o sea, no podían comer. Imagínense, poniendo otra vez el ejemplo del niño, del bebé, del recién nacido, no le podemos dar un picante de pollo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo podemos matar o no le podemos dar, no sé, un chancho, digamos. Entonces, no eran capaces, así como un niño no es capaz de poder comer esos alimentos, no es que no quiera, tal vez va a saborearlo y le va a gustar, pero no está capacitado todavía. Entonces, por eso fue la razón de todavía alimentarlos con leche, porque no eran capaces, no estaban preparados para la enseñanza, o sea, una enseñanza bíblica madura para estos hermanos. Entonces aquí sí lo podemos modificar el verso 2. Bueno, hasta aquí hemos visto las cosas que impiden nuestro crecimiento. Y ahora vamos a empezar a ver las cosas que ayudan a nuestro crecimiento. Anteriormente analizamos el poder de crecer que yace en toda vida. Luego, en la primera parte de esta lección, señalamos las razones por las cuales no se produce el crecimiento. El crecimiento tiene sus limitaciones y sus enemigos. Comenzamos a crecer cuando recibimos a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando el señorío de Jesús en nuestra vida. Ya hemos aprendido que este es el proceso de nacer de nuevo. Nuestra nueva vida es una nueva vida espiritual. Recordamos la descripción que hizo Jesús de esta experiencia que se encuentra en Juan 3:6 cuando está con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces decíamos que nuestra nueva vida es una vida espiritual. Por eso decía en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aplicación número 12. Según este pasaje, hay dos nacimientos, uno de padres humanos y el otro por él. Seguramente ahí los escucho la respuesta y así es, por el espíritu. Entonces, un día hemos nacido
en el día de nuestros cumpleaños, y muchos de ustedes se acuerdan, pero nacer por el Espíritu también. Posiblemente muchos de ustedes no se acuerdan exactamente el día, pero algunos sí. Pero el año se deben acordar, el mes, algún acontecimiento importante. Entonces, ese es el segundo nacimiento. Ahora, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Objetivo número 4 dice, explicar por qué un creyente puede crecer en Cristo por obra del Espíritu Santo. Es importante entender de qué manera el Espíritu nos ayuda a crecer. Hemos visto cómo los padres ayudan a sus hijos a crecer, enseñándoles a caminar y hablar, ayudándolos pacientemente a madurar. De manera similar, el Espíritu Santo es el maestro en la nueva vida del creyente. El apóstol Pablo explica este proceso en 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios. Entonces, un aspecto muy importante es mencionar que el Espíritu Santo nos ayuda a crecer. Y es el Espíritu Santo, como dice aquí, comparando a los padres, es el que nos va a enseñar a caminar, a hablar con paciencia. O sea, los padres cuando ven a sus hijos dar sus primeros pasos, a comer, etcétera, tienen mucha paciencia para enseñarles, ¿verdad? De la misma forma, el Espíritu Santo es el maestro en esta nueva etapa en la vida del creyente. El apóstol Pablo explica este proceso en 1 Corintios 2, que lo vamos a ver, que el Espíritu Santo inclusive nos revela los secretos de Dios. Aplicación número 13. Si vamos al pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, responda a estas preguntas. Vamos a leer 1 Corintios 10 y 11 primero. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por medio de quién nos hizo conocer Dios su misterio? Seguramente dice, y nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Con eso comienza, con esa oración comienza en 1 Corintios 2:10, que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿por medio de quién nos hace conocer sus misterios el Señor? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién escudriña las recónditas profundidades de los propósitos de Dios? Dice, y justamente el versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, lo profundo, las cosas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, ¿quién lo escudriña? Es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién es el que conoce el todo de una persona? Y dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, todas las cosas del hombre, ¿quién puede saber? Sino el espíritu de la persona, el espíritu mismo de la persona, dice en la respuesta. El espíritu del hombre que está en él. ¿Y quién conoce todo de Dios? Dice el versículo 11 también, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí podemos ver que cuán importante es tener comunión con el Espíritu Santo, y es ese Espíritu que nos va a revelar los misterios de Dios, las profundidades de los propósitos de Dios. Él conoce el todo de Dios y ese mismo Espíritu que ha puesto en nosotros conoce el todo de nosotros también. 1 Corintios 2:12 dice,
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, qué afirmación cuando dicen no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo viene para ayudarnos a conocer todo lo que proviene de Dios. Podríamos decir que el Espíritu viene para ayudarnos a crecer hasta alcanzar la plena madurez, o sea, la estatura de la plenitud de Cristo. Nos ayuda a madurar pacientemente, trabaja con nosotros en la continuidad de esta meta. Entonces es el Espíritu quien nos va a ayudar a madurar, a crecer en el Señor y con paciencia nos va a enseñar. Jesús nació en forma humana por la intervención directa del Espíritu Santo. Eso lo sabemos y lo podemos encontrar en Lucas 1:35. El Espíritu Santo le ayudó a Jesús a cumplir su propósito humano. Fue dirigido por el Espíritu para llegar a ser el obediente siervo del Padre. Y en Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando vemos acerca de los 40 días que estuvo el Señor en el desierto, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces era un tiempo de prueba, pero en el cual el Señor iba a mostrarse obediente a su Padre e iba a vencer en todas estas pruebas que iba a tener. Según Hechos 10:38, ¿cómo fue preparado Jesús para su ministerio terrenal? Si lo han encontrado, Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Entonces la pregunta que surge aquí, ¿cómo fue preparado Jesús para su ministerio terrenal? Por la unción, o sea, porque dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, por la unción del Espíritu Santo y con el poder con que Dios lo ungió. Entonces, así fue preparado. O sea, podemos ver que el Espíritu Santo, Jesús mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, esa fue su preparación y por lo tanto también nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. Cuando Jesús tuvo que retornar a su Padre, prometió a sus seguidores otro consolador. La palabra otro, que está en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro significa uno como el propio Jesús. Esta es una gran promesa y debemos estudiarla cuidadosamente. La palabra consolador, ayudador, significa uno que actúa a nuestro lado para ayudar. Entonces, nuestro consolador, nuestro ayudador, está a nuestro lado para ayudarnos a alcanzar esa meta de ser semejantes a Cristo. Porque es como que dice aquí, o sea, la palabra otro significa uno como, uno semejante, con las mismas virtudes, capacidades, con el mismo poder que Jesús, y ese es el Espíritu Santo. Aplicación número 15. Lea Juan 14, 15 y 20, o 15 al 20, y luego conteste las siguientes preguntas. Juan 14, 15 al 20. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí
y yo en vosotros. Si leemos el versículo 16, dice, ¿cuánto tiempo estará con nosotros el Consolador? Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo estará el Espíritu Santo Consolador con nosotros? Para siempre. ¿Dónde estará el Consolador mientras nos ayude? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, ese con significa al lado de uno, que va a estar el Espíritu, y en significa dentro de nosotros. Entonces, esa es la función importante del Espíritu Santo para con nosotros, que va a estar para siempre y con nosotros y en nosotros. Aplicación 16. Lea Juan 14, 25 y 26. Jesús prometió a sus discípulos que el Consolador les haría recordar, si vamos a Juan 14, 25 y 26, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Jesús prometió a sus discípulos que el Consolador les haría recordar parte de lo que les había dicho, todo lo que les había dicho, más de lo que les había dicho. Seguramente usted ya sabe la respuesta. Es importante que lea Juan 16, 5 al 15. Léalo antes de continuar. Jesús dice en este pasaje que sería mejor para sus seguidores que Él abandonara la tierra. A ver, si lo leemos Juan 16, 5 al 15. Dice 5 al 15, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dice en este pasaje que sería mejor, o sea, les conviene que yo me vaya, dice, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. ¿Qué razón dio Jesús a sus discípulos en Juan 16, 7 para su partida? Si leemos Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Jesús les dio la razón a sus discípulos de su partida porque podía enviarles al Espíritu Santo. O sea, si Él no se iba, dice, si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no vendría. Pero si me voy, entonces el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá, le enviaré, dice el Señor Jesús. Jesús envió el Espíritu Santo a la iglesia para que el Espíritu nos enseñe y para que nos guíe a toda la verdad. Él nos introducirá en la semejanza de Jesucristo. En esta semejanza cumplimos nuestro verdadero destino. El Espíritu Santo guió a Jesús para cumplir su propósito humano
como obediente siervo del Padre. De esta manera, sufriendo la muerte y habiendo resucitado, ganó nuestra salvación. El Espíritu Santo nos guía a la semejanza de Jesús, de modo tal que como sus siervos podamos ser un cuerpo que reflejamos la imagen de Cristo en la tierra. Qué maravilloso plan. Somos parte del propósito de Dios en el mundo. Entonces el Espíritu Santo vino a cumplir ese propósito, como alguien dijo, de preparar a la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, para que todos nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, es el Espíritu Santo mismo quien nos está guiando a cada uno de nosotros para cumplir ese propósito. Y qué hermoso que nosotros seamos parte de ese fin, de ese propósito, de ese plan. Entonces nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para cumplir eso que el Padre anhela de su iglesia, que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Con esto hemos terminado el objetivo 4. El objetivo 5 dice el Espíritu Santo obrando por medio de nuestra vida. Objetivo 5. Identificar dos fuerzas opuestas en su vida. Este objetivo 5 lo veremos la próxima semana.